alabar al Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apiedraron. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos con otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará al viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al meditar la vida de los santos, nos podemos familiarizar con el mensaje en cada domingo en las Sagradas Escrituras y de manera particular en el Evangelio. La Iglesia Universal celebra este día la vida de San Francisco de Asís. Yo creo que muchos estamos familiarizados con su vida de pobreza, con su amor por los animalitos, pero también su manera de predicar. Él tenía el don de la predicación. Sin embargo, lo que motivó a San Francisco a encontrar su verdadera vocación es lo que Jesús le dijo en una de sus visiones. Ve, Francisco, reconstruye mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina. De alguna manera, San Francisco pensó que se refería a la iglesia de San Damián, ¿verdad? Allá en Assisi, el edificio físico. Sin embargo, lo que Jesús se refería era al templo espiritual de los líderes religiosos de ese tiempo y de la gente, porque muchos líderes religiosos, obispos y gente católica, pues se habían separado de la fe, profesando herejías y sobre todo vivían una vida pues apegado a las cosas materiales y al dinero. O sea, algo completamente opuesto a lo que es el mensaje de Jesús, que lo más importante para Jesús en su predicación es que hasta el último ser humano
encuentre la salvación. Entonces la manera que ellos vivían no era la correcta. Pero no fue fácil para San Francisco iniciar un movimiento para poder reestructurar, reconstruir el templo espiritual. Él pues recibió ayuda de Santa Clara y de San Antonio de Padua. La verdad es que Francisco ha sido un profeta más que Dios envió para la santificación y la transformación de su iglesia. Meditando la vida de San Francisco y el tema reconstruye mi iglesia, lo podemos tomar como ejemplo para entender las escrituras del día de hoy, el mensaje. Desde hace algunas semanas venimos escuchando en el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Jesús está como insistiendo que nosotros volteemos nuestra mirada y nuestro corazón hacia la salvación. Y el día de hoy presenta un ejemplo en una viña, ¿verdad? En ellos, los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo y la gente en general se sentían muy familiarizados con el tema porque esa era la manera de ganarse el pan de cada día. Casi el 90% de todas las personas tenían su viñero, tenían su hacienda. Entonces era claro para ellos el mensaje, el ejemplo. Sin embargo, el mensaje nunca fue aceptado, el mensaje nunca fue entendido y obviamente no lo practicaron. La situación es que el Evangelio de hoy, Cristo lo dirige hacia los escribas, hacia los fariseos, a los sacerdotes de ese tiempo, a los líderes religiosos, porque ellos no estaban cumpliendo lo que Dios les había pedido, que es el mensaje de Jesús, como siempre les he dicho, es que toda persona se salve, y la vocación es la predicación. Por ejemplo, la vocación de un sacerdote es que la gente se acerque más a Dios. Sí, tenemos que celebrar los sacramentos, pero la vocación principal del sacerdote es la predicación para que la gente se acerque más a Dios, lo cual ellos no lo habían hecho. Se habían separado de la alianza del Señor, que eran los 10 mandamientos, y obviamente no habían preparado a la gente para recibir al Mesías, porque ellos no habían aceptado el Mesías que les estaban presentando, que era Jesucristo. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Entonces, obviamente la gente estaba pues como ovejas sin pastor. ¿Cómo aplicar el mensaje de este día? ¿Cómo aplicar el Evangelio a nuestras vidas, a nuestro tiempo? ¿Cómo hacerlo vida? Cada uno de nosotros tenemos una realidad, pero también tenemos un ministerio y tenemos una vocación. Nuestra realidad es lo que somos, ¿verdad? Hijos de Dios. Y nuestra vocación es llamado a la santidad, ya sea en tu matrimonio, ya sea como persona soltera o ya sea como persona consagrada. Esa es la vocación de cada uno. Y no hay que esconder una verdad, que nuestra iglesia en nuestros tiempos también necesita alguna reconstrucción. Y no hablo del templo físico. Desde hace algún tiempo que salieron a la luz los escándalos por parte de algunos miembros de la iglesia y por algunos obispos que escondieron toda esta verdad, es que necesita limpiarse la iglesia, necesita reconstruir otra vez. Necesitamos otro San Francisco de nuestros tiempos.
Yo también me debo de incluir en esta realidad porque tengo que hacerme una radiografía en mi vocación como sacerdote, como un examen de conciencia. Todos estamos llamados a hacernos un examen de conciencia y ser críticos en la vida que vivimos. Porque todos tenemos una vocación. El problema que vivimos en tiempos que la gente se siente sin una vocación. Cada quien vive el día a día como que si fuera pues lo que sea. No hay metas, no hay una vocación, no hay algo específico que nos lleve a la vida eterna. No estoy hablando de solo metas inmediatas, claro que sí son necesarias, ya sea meta de mantenerse bien físicamente, metas de estudios, metas de trabajo, todo eso está muy bien. Pero no hay una meta, no hay una vocación que nos lleve a eso, que yo estoy trabajando para algún día morar en la casa de Dios. Y es donde entra la participación de la iglesia, es donde nosotros los sacerdotes también tenemos que predicar la buena nueva a toda la creación. San Pablo nos advierte en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 del 1 al 6 lo que debemos hacer nosotros en la predicación. Y escuchen: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a distiempo, rebatiendo, reprendiendo y aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Y escuchen esta parte: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros chismes. Así lo dice esta versión de la Biblia. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador y cumple bien tu ministerio. La realidad es que no muchas personas quieren escuchar la sana doctrina y la verdad. Hay mucha gente que quiere un evangelio cómodo que no moleste a nadie, que me haga sentir tranquilo y me voy feliz y en paz. Y los que predican la verdad los callan, son silenciados. De la misma manera, los profetas fueron asesinados en sus tiempos. Desafortunadamente en nuestros tiempos hoy, lo inmoral se refiere a tener mente abierta, y eso es lo correcto. Y lo que era correcto en los tiempos de antes, lo que era moral, ahora es que juzgamos a los demás. Esa es la sociedad en que vivimos. Sin embargo, Pablo nuevamente es claro cuando nos habla de lo que es correcto, incorrecto, lo que es moral e inmoral. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses: las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad sexual. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, cualquiera, es inmoral. Impureza. Se refiere a ver pornografía, a la masturbación, y todo eso es impureza. Sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, contienda, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Ahí está en la carta a los Colosenses. Martin Luther King, ¿lo conocen o lo conocieron? Bueno, no lo conocieron, pero saben de él, ¿verdad?
inició una revolución racial agarrado de la mano con muchas personas, en paz y sin violencia. Rosa Parks, ¿han oído de Rosa Parks? Rosa Parks fue una mujer afroamericana que en los tiempos, creo que años 60 o algo así, se subió a un transporte público y se sentó en el lugar de la gente de color blanco y la mandaron para atrás. Le dijeron que tenía que sentarse donde era el grupo de afroamericanos. Ella dijo no. Y Rosa Parks continuó la revolución de Martin Luther King, no utilizando la violencia, no destruyendo imágenes cristianas, ni insultando a los demás. Saben que en las escuelas no podemos hablar de la fe, en las escuelas públicas. No se puede hablar de la fe, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de la religión. Pero sí podemos poner banderas del arco iris con la diversidad sexual. Sí podemos poner símbolos de ese grupo violento del Black Lives Matter y ese no hay problema. Los jóvenes deben de saber que también ustedes pueden ser santos. El mundo les está ofreciendo cosas que son inmorales e incorrectas, pero ustedes también pueden ser santos y la iglesia ha santificado a muchos jóvenes. Recientemente esta semana la iglesia ha comenzado el proceso de beatificación de Carlo Acutis. Les he incluido en su boletín la historia de él, un jovencito que murió a los 15 años de cáncer. Pero su amor tan grande por la Eucaristía, Dios le dio a él el don de la tecnología, de las computadoras. Si él llega a ser santo, va a ser el santo informático. Un jovencito como ustedes los que están aquí ahorita, sin andar pensando en tonterías, lo que me ofrecen allá afuera. Vamos, levantémonos temprano, hay que ir a misa. Él le pedía a sus padres ir a misa. Un jovencito de nuestros tiempos. Sin embargo, para los jóvenes de hoy, lo que es alegría es el sexo, las drogas, el alcohol y la moda que me ofrecen. ¿Dónde están los padres por el amor de Dios? ¿Dónde están padres de familia para educar a sus hijos? Hoy pareciera que son los hijos los que mandan en las casas y no son los padres. Es nuestra responsabilidad y obligación de educar a esta generación, porque esta generación es la que está construyendo el futuro de todos los países. Queridos hermanos y hermanas, este es un grito urgente para reflexionar sobre lo que San Pablo nos dice en la segunda lectura del día de hoy. Dice él: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo misericordioso, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de elogio, piensa en estas cosas. ¿Saben que Jesucristo fue asesinado por decir la verdad? Pero eso no importa, porque dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es una bendición verlos a ustedes todos los domingos viniendo a la misa, padres de familia con sus hijos o ustedes que vienen solos. Es una bendición tan grande. El Evangelio se aplica a la celebración, porque la iglesia, este templo, es la viña que nos habla hoy el Evangelio.
Y tenemos al viñador, que es Dios, que nos habla por medio de su palabra. Y nosotros somos los trabajadores. Y en cada misa Dios nos regala a su Hijo Jesucristo en la Eucaristía. ¿Será que Dios también dirá, como dijo el dueño de la vida, a mi Hijo lo van a respetar? Es que cuando salimos de las celebraciones no podemos ser las mismas personas. Debemos de salir transformados. No se trata solo de venir a misa y estar como dicen, cumplimiento. ¿Saben qué significa cumplimiento? No lo digan los de ayer. ¿Qué significa cumplimiento? Cumplo y miento. Eso es lo que significa cumplimiento. Voy a misa, ya cumplí y no me importa lo demás. Eso es cumplimiento, cumplo y miento. No, señores. Cuando nosotros dejamos este lugar, tu vida debe de ser diferente. Debe de ser transformada y por eso estamos acá. Venimos a misa y usamos la gracia que recibimos aquí porque hay que guiar a nuestros hijos, hay que guiar a nuestros familiares, a nuestros compañeros de clase, a los cónyuges. Muchos de ustedes son adultos. Ustedes rezan con sus padres, que ya están viejecitos. ¿Cuánto tiempo a la semana ustedes rezan con sus hijos? Aunque sea inviertan 10 minutos. Vamos, hijo, vamos a rezar. No quiero, vente. Tú me complaces en esto, yo te complazco en lo otro. 10 minutos a la semana y les aseguro que su vida y su familia va a ser diferente. Me asusta pensar qué pasaría si Jesús viniera en nuestros tiempos. Ese mensaje que nos diría del reino de los cielos, pues sería muy quemante, sería como una espada, porque estaría en contra de muchos líderes religiosos y líderes civiles. Y si Cristo apareciera otra vez, lo volviéramos a crucificar. Así es que hoy Dios nos da esa bonita oportunidad de hacer la diferencia en un mundo que urge del amor de Dios. Es que vamos a